Francisco Gabilondo Soler fue un compositor y cantautor mexicano nacido en Orizaba, Veracruz, el 6 de octubre de 1907, cuyas obras, en su mayoría para el público infantil, aún son recordadas en nuestros días. Cricri tuvo una afición especial por aprender, siendo sus intereses favoritos la música y los cuentos, que más tarde combinaría, creando así las canciones y obras por las que es reconocido mundialmente. Desde su juventud fue notoria la facilidad que tenía en el piano, y desde muy joven comenzó a componer sus primeras obras, que más tarde presentaría en su propio programa de radio, siendo este el que lo lanzaría a la fama. Es Cricri, es Cricri. ¿Y quién es ese señor? El grillo cantor. Subiendo hacia el altiplano, en la carretera Jalapa-Puebla, se encuentra el municipio de Las Vigas, un poblado en la montaña que se destaca por su producción pulquera, maderera y lechera. Con un clima húmedo y frío, contiene un entorno ideal para la crianza de ganado vacuno y caprino, para la producción de productos derivados de los lácteos. El municipio es uno de los más importantes a nivel estatal en la producción de quesos frescos, añejos y gourmets. Por esa razón, personas de distintas partes de la República lo visitan y disfrutan de estos ricos productos. Para los habitantes, la producción lechera es un importante activo económico, el cual les permite tener una economía estable, puesto que gracias a que el municipio se encuentra en un paso obligado en la carretera federal, esto ha ayudado bastante a que a Las Vigas se le conozca como un punto idóneo para obtener quesos de primera calidad. No dejes de visitar este importante municipio lechero. Educambiando, un concepto integral para el apoyo educativo. Iniciamos. ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo están? Pues aquí nos encontramos en una emisión más de nuestro programa Educambiando. Es un placer saludarles, soy Jeremy Marín. ¿Y cómo estás, Abigail? Muy bien, muy contenta de estar nuevamente un viernes más aquí en nuestro programa Educambiando. Y bueno, pues les recordamos que pueden escucharnos a través de www.conexionveracruz.com en cualquier lugar en donde se encuentren, ¿no? Donde quiera que estén pueden escucharnos, y a través de La Voz de la Huasteca en Álamo en el 90.7 FM, les mandamos un saludo hasta allá. La Voz del Totonacapan en Papantla en el 90.3 FM, en Viva la Cuenca en Tlacotalpan en el 93.7. Y bueno, también recordarles que pueden mandarnos cualquier mensaje, hasta para saludarnos, nos pueden escribir a Educambiando México vía inbox, y también a través de nuestra línea telefónica pueden comunicarse al 237-0000 o vía WhatsApp al 2281-437010. Medios tienen muchísimos, ¿no? Para comunicarse y contactarnos. Pues bueno, Avi, así es, estamos en una emisión más de nuestro programa. Y pues bueno, hoy tenemos un tema muy interesante para el cual nosotros somos nuestros propios invitados. En esta ocasión nos invitamos, ya que vamos a hablar del aprendizaje autodirigido. Y pues bueno, a lo largo de todos los programas hemos hablado de muchísimos métodos alternativos, herramientas, formas en las cuales llevar la educación de una manera más consciente. Y pues bueno, para empezar vale resaltar que el cambio de nuevos, o más bien la búsqueda de nuevos métodos alternativas educativas es muy importante, ya que en nuestro sistema actual pues no sabemos en realidad a qué metodología o pedagogía responde. Entonces pues está en nosotros encontrar un camino adecuado para que el proceso de aprendizaje se realice de la forma más saludable. Y pues bueno, Avi, para hablar de esta metodología, o ¿cómo lo llamaría? ¿Sí es una metodología? Pues digamos que sí, pero se inició más o menos por la necesidad en el campo del liderazgo, ¿no? Fue un profesor americano que pues él estaba como más involucrado en los procesos de desarrollo de liderazgo y de investigador académico, y también muy experimentado en el campo de la inteligencia emocional, y él desarrolló un esquema de metodología, no digamos así, del aprendizaje autodirigido. Va más como encaminado al proceso, digamos, del individuo, ¿no? Como tal, y tiene varias como pasos a seguir que me parecen muy interesantes, porque lo primero que él propone es ¿quién quiero ser yo?
desde analizarte desde ahí, ¿a dónde quiero llegar? ¿Qué quiero ser? ¿No? Desde ese punto es donde parte todo su esquema. Y bueno, después, ¿qué estoy haciendo? ¿Qué estoy haciendo para llegar a ese punto? No es como autoanalizarte y ver en dónde estás parado y a dónde quieres llegar. Órale, qué trascendental. O sea, empiezas tu proceso educativo preguntándote quién eres, ¿no? ¿Por qué estás haciendo eso? Exacto. Es básico. Y bueno, ya de ahí va el delimitando, bueno, encontrando las fortalezas, en qué soy bueno, qué soy fuerte, qué sé hacer, qué me gusta, cuáles son mis habilidades, como esa descripción de, bueno, para llegar a eso, pero qué sé hacer, ¿no? ¿Qué es lo que puedo hacer? Y después, ¿cuáles son mis debilidades? ¿Qué es lo que me limita a llegar al punto donde quiero llegar? Como un FODA, como una empresa. Más o menos, exacto. Y ya después, bueno, vas poniendo en práctica un plan de aprendizaje, que es lo que qué pasos voy a seguir para llegar al punto es como todo en circular y llegar al punto de quién quiero ser, ¿no? O sea, es como un proceso autodidacta. Es un proceso autodidacta, exactamente. Es un autoanálisis, todo es una autoevaluación, una autoobservación, ¿no? Y luego ya viene después experimentar, es el plan de aprendizaje y después ya experimentar cómo lo vas a hacer, pues los fracasos, ¿no? Sí. Quise hacer esto y no me salió, bueno, ¿por qué? Autoevaluarte y analizar cuáles fueron esos errores. Y después también el desarrollo de relaciones con otras personas. Cómo te involucras, cómo te relacionas con los demás, exacto. Y bueno, acuerdos. Y llegar otra vez al círculo de ¿Qué quiero ser y cómo vamos a empezar? Órale, es que este método, es que yo no lo llamaría método, más bien lo llamaría un proceso de aprendizaje natural. Exacto. Porque como lo describes, el aprendizaje autodirigido en realidad es como naturalmente aprendemos sin que se nos enseñe, porque ¿cómo decirlo? Este esquema en que el aprendizaje solo sucede cuando hay alguien al frente con mayor experiencia que te transmite la información, ya se está demasiado encasillado o cuadrado. Se nos olvidó que en algún momento tú aprendes si necesitas aprender a hacer un cartel, si necesitas aprender a usar Word, claro. Si necesitas aprender a usar Skype, pues encuentra la forma, no tomas un taller o un curso. Exacto, tú mismo vas buscando las herramientas que necesitas para allá. Esto tengo que hacer, ahora ¿cómo lo voy a hacer? Pues tengo que solucionarlo, ¿no? Sí. Esa es una de las características y de las ventajas más frecuentes en el aprendizaje autodirigido, que es tú te haces responsable de lo que quieres aprender y cómo lo vas a aprender. Tú decides sobre qué herramientas vas a trabajar para poder llegar a ese punto. Y bueno, pues ese es precisamente la definición, digamos así, de aprendizaje autodirigido es esa. Es un proceso por el cual los individuos toman la iniciativa con o sin ayuda de los demás para en el diagnóstico de lo que quieren, en los objetivos, en qué recursos humanos van a tener, qué materiales, qué estrategias, hasta llegar a la evaluación. Todo va hecho por ti mismo. Pues es que yo siento que también estos procesos los he escuchado más en otros países, porque aquí en México a algunas personas les asusta la idea de darle al niño la total libertad, que al fin es libre, ¿no? Pero dices, bueno, ¿cómo que darle la total libertad si de por sí el niño es libre de elegir? Siempre lo fue. Y pasa un dato bien curioso, que por ejemplo, niños que ya fueron a la escuela o que ya están más grandes, cuando empiezan un proceso de aprendizaje autodirigido, les cuesta mucho determinar qué quieren aprender o qué quieren ser, porque desde muy pequeños se nos acostumbra a no tener opiniones propias ni cuestionamientos propios. Se nos llena de información como si fuéramos pues un cassette 100% en blanco que no tiene ya información acertada. Claro. Y pues al final mata tu creatividad o tus ganas de descubrir el aprendizaje. Yo creo que eso es lo que pasa. Exacto, es que bueno, si somos sinceros, pues la educación tradicionalista eso hace, ¿no? Tú eres solamente un receptor de la información y tú no estás pues buscando ni analizando, simplemente estás recibiendo todo lo que el maestro en este caso te da, y eso te va haciendo pues cada vez menos crítico, menos reflexivo, y entonces menos buscador. Sí, y tener esa cosquillita, ¿no? De investigar qué quiero aprender, entonces te mata todas esa curiosidad, y entonces es bien difícil cuando alguien trata de hacer esta enseñanza, este aprendizaje, porque
estás como limitado de, pues que no sé qué quiero hacer, no se me ocurre nada, no es que no quiero investigar nada, ¿no? Como tú mismo te vas limitando. Sí, aparte de que está ese esquema de que investigar es estar en un libro o es estar ahí copiando o escuchando escribiendo algo. del pizarrón. Y se nos olvidó que la investigación es un proceso pues muy interesante, es ir a ver, hacer cuestionamientos, llevar apuntes y resultados, ir a hacer investigaciones de prueba, hacer encuestas si es necesario, llevar a la práctica esto. O sea, el aprendizaje autodirigido crea una cultura o una forma en la que los niños siempre pueden aprender lo que necesitan para las dificultades que se les presenten. Exacto. Es como el principal beneficio de que no necesitas de un maestro y tomar una maestría y un doctorado y una licenciatura y estudiar dentro de la escuela, porque también puedes aprender en la práctica si aprendes a hacer el aprendizaje autodirigido, porque no es espontáneo, tú tienes que dirigirlo conscientemente, porque si no, quizá no aprendas bien, ¿no? Sí, yo me imagino que sobre todo pasa con los más pequeñitos, porque te pones a pensar y dices, bueno, pero este chiquito de 5 años que solo quiere jugar, ¿cómo va a entrar en un aprendizaje autodirigido? ¿Qué se le va a ocurrir que pueda aprender o que quiere aprender? Y la verdad es que es tan sorprendente, sobre todo los más chiquitos que no están, digamos, así tan domesticados o amaestrados en que uno les esté diciendo lo que tienen que hacer, y es más natural y más espontáneo la respuesta de ellos, o en cuanto a veces te sorprenden con lo que quieren hacer, ¿no? Siempre Sus quieren intereses, hacer algo, lo tienen más claro. A diferencia de los más grandes, que a veces pues les cuesta un poco el que nadie les diga lo que tienen que hacer, sino que ellos decidan. Sobre todo, ¿sabes? Que se hagan responsables. Claro. Es uno de los beneficios que tiene mucho el aprendizaje autodirigido, y es la responsabilidad. Primero vas a investigar sobre algo que te interesa. Desde ahí ya estamos haciendo una gran diferencia. No es algo que te estén imponiendo. No te están diciendo, tienes que averiguar de esto. El niño dice, yo quiero saber más sobre los dinosaurios, sí, por ejemplo, o sobre los torbellinos. Pues bueno, eso vas a investigar tú. Exactamente. Entonces, desde ahí ya vamos haciendo una gran diferencia, porque no es un conocimiento impuesto. Ya es algo que va surgiendo de los intereses del niño, y bueno, lo ayuda a él mismo a hacerse preguntas y reflexionar qué es lo que quiero saber de los dinosaurios, cómo nacieron, dónde existieron, cómo se desarrollaban, no sé, un sinfín de preguntas que van llenando su cabeza de dudas, y es ahí donde se va generando ese aprendizaje autodirigido. Claro, cuando el alumno es capaz de fijar sus metas de aprendizaje, es ahí la diferencia entre que un adulto o alguien más, una única figura, le muestre toda la información acertada. Porque, por ejemplo, en el aprendizaje autodirigido no hay una estructura rígida. De repente el maestro sí puede ser una persona, o también puede ser dos, o puede ser todo el grupo. ¿Como facilitado? Pues sí, ya son facilitadores, ya no hay alguien que siempre tenga la verdad, porque en un aprendizaje autodirigido, de repente las habilidades de todos se transforman en aprendizajes para todos los demás, y en cuestionamientos y preguntas. Porque también entiendo que el aprendizaje autodirigido se puede dar en grupo o individualmente, y sí funciona de manera distinta, ¿no, Abby? Sí, bueno, sobre todo en el de grupo, pues se desarrollan un poco más las habilidades sociales, ¿no? Cuando es en grupo y se hace, por ejemplo, en una institución, en una escuela, y que ya van manejando este tipo de metodología, bueno, pues al ser varios los niños, pues se desarrollan otras habilidades, como por ejemplo el uso de las asambleas, ¿no? Ya, ahora, si un papá, por ejemplo, hace escuela en casa, lleva otro tipo de metodología, también puede implementar el aprendizaje autodirigido, pero se va haciendo de diferente manera. Vamos a hablar un poco cómo se hace en grupo. Y bueno, es muy importante esta cuestión de las asambleas, porque ahí se decide lo que los niños quieren hacer y cómo lo quieren hacer, ¿no? Y no es porque es autodirigido y porque es autodidacta, es como, ay, sí, que hagan lo que quieran y como quieran, ¿no? A veces se tiene también como esa idea errónea, y a veces asusta a las personas, como lo decías hace rato, pero todo lleva también un orden y tiene una estructura como de un horario, ¿no? De tal hora a tal hora se hace aprendizaje autodirigido, y entonces se hace un horario en el que se tenga disponible instalaciones, que se tengan disponible los recursos materiales del lugar donde se esté, y entonces ahí se puede ir desglosando lo que cada alumno lo quiere hacer, y no importa que uno quiera hacer una cosa, o sea, no tienen que ser cosas que hagan juntos. A veces cuando los niños eligen
un tema o que quieren investigar, contagia a los otros. Y entonces ya se hace como el aprendizaje grupal y ellos lo van dirigiendo. A veces no, simplemente cada uno dice, no, pues yo no quiero hacer eso, yo quiero ir y hacer un mueble en carpintería, hoy me interesó eso, y a lo mejor yo digo, bueno, no, pues se me ocurrió que hoy quiero leer y quiero investigar en libros, y otro hoy quiere estudiar en la computadora. Entonces cada uno va haciendo diferentes actividades, pero llevando un orden pues lógico, ¿no? Y sobre todo de tiempo, cuánto tiempo le vas a dedicar a hacer esa actividad, y sobre todo lo importante, ¿lo terminaste o no lo terminaste? Hacer el ciclo. Es que si en aprendizaje autodirigido nos hace desvelar realidades que a veces se nos olvida cuando estamos metidos todo el tiempo en la escuela formal. Se nos olvida que los niños aprenden naturalmente, todos aprendemos naturalmente, y el proceso de aprendizaje en los niños antes de los 15 años es muchísimo mayor que los adultos. Realmente obligarlos a intencionadamente que aprendan algo específico es a veces hasta contraproducente. Más bien tenemos que incentivar con ellos la capacidad de ellos mismos de descubrir qué quieren aprender y tener las herramientas necesarias para conseguirlo, porque la iniciativa no es suficiente, tiene que haber una forma estructurada con la cual ellos puedan determinar qué quieren aprender, distribuir el tiempo en el que quieren aprender eso durante el día. ¿Cómo lo van a hacer? Si lo van a hacer en grupo, si lo van a hacer solos, si van a utilizar la computadora, si van a estar con un maestro. Si requieren de un guía, exacto. Si requieren de un guía. Es muy importante organizarse y al final tener bien delimitado cuál va a ser el resultado final. Una obra, un ensayo, un escrito, un video, una fotografía. ¿Cuál va a ser el resultado final? Y en base al resultado final es como de cierta forma el niño va a poder diagnosticar y autoevaluar sus habilidades, sus limitaciones, sus capacidades, su tiempo, y así es como se va descubriendo, y esto es muchísimo más enriquecedor que si a un grupo de niños se les pone a hacer lo mismo al mismo tiempo, no importando si les interesa o no. Claro, y ahí bueno es donde entran todos estos elementos del aprendizaje autodirigido, que es que los estudiantes toman la iniciativa de buscar una experiencia de aprendizaje, o sea, que quieren hacer, toman la responsabilidad de hacerlo, porque nadie va a estar detrás de ellos, oye, ya lo hiciste, oye, no, es porque, se supone que es porque tú lo quieres hacer y entonces lo haces, ¿no? Eligen sus propias metas, se involucran en el aprendizaje y al final evalúan también su aprendizaje, no con un número, pero sí viendo cuáles fueron sus limitantes, ¿no? Y cómo van a hacer para poder llegar hasta su objetivo final, ¿no? Y para eso es tan importante, por ejemplo, las herramientas del aprendizaje autodirigido como el pizarrón, ¿no? Esta parte de qué es lo que quiero hacer hoy, ¿no? ¿Qué voy a hacer? ¿Cómo lo voy a hacer hoy? Haciendo y terminando. Como llegar a esas tres partes en el pizarrón para ver tu propio proceso. Ahí tú mismo vas viendo, bueno, ya yo dije que hoy iba a hacer esto y a esta hora, ¿lo estoy haciendo o no? Tú mismo te estás evaluando. Sí, pues bueno, eso de las herramientas es básico y creo que lo tenemos que platicar un poco más a detalle. Solo ya mandaron a corte, ¿no, verdad? No. Bueno, Todos seguimos. Entonces, esto de las herramientas es básico porque uno dice, bueno, ok, vamos a hacer aprendizaje autodirigido, pero si nunca se ha hecho, que es lo más normal, a nosotros nos pasó en algún momento, este primer momento de empezar quizás sea un poco extraño o difícil para todos, tanto para los guías como para los alumnos, porque nadie está acostumbrado, ni los guías a dejar que los alumnos lleven las riendas de su aprendizaje, ni los alumnos están acostumbrados a ser responsables de las riendas de su aprendizaje. La verdad es mucho más cómodo en ciertos momentos que te digan qué hacer y qué actividades, porque tú ya no tienes que buscarlas. En base a esto, sí hay que, o sea, ambos tienen que poner de su parte en empezar a establecer diálogos directos. Esta relación en la que el niño es un súbdito obediente desaparece al 100%. O sea, desaparece. Más bien, todos están ahora al mismo nivel, tanto el guía como el maestro, porque el guía también escucha las opiniones de los niños, las propuestas que hacen, las alternativas que dan, y esto va haciendo que también se vuelva un tanto constructivista, porque todos van construyendo, por ejemplo, en el día no hay actividades, tal vez el guía propone una o dos, y el resto, y los niños proponen el resto del tiempo. Tal vez no les interesen las propuestas del guía,
o tal vez sí, o se les ocurran otras. Entonces siempre tiene que haber retribución de ambas partes, tiene que haber comunicación. Por eso a veces puede llegar a ser duro, porque tiene que haber una transformación de la dinámica de clase, lo cual exige pues una transformación de la rutina, saca de de un cierto confort al maestro. Y también al alumno. Y también al alumno, porque el alumno es como de, oye, pero es que ahora tú te haces cargo, tú tienes que hacerlo. Y a veces es como de, ay, no quiero ni pensar en este momento. No quiero pensar, ¿no? Y sabes, también sucede lo contrario. También hay niños, por ejemplo, que a veces se convierten en guías. Y a veces dicen, bueno, yo propongo esta actividad, yo traje hoy, quiero compartir sobre algo que... de magia. Sobre un tema que investigué y quiero compartirlo con los demás. Entonces se va haciendo como un círculo de retroalimentación en el que no solo los guías están ahí para apoyar, sino también los mismos niños, llevando cierto proceso, llegan a ese punto en que ellos mismos, oigan, yo propongo hacer esto, es como yo ahora soy el guía, ¿no? Y ellos van jugando diferentes roles. Pues es que se van empoderando. Y por ejemplo, nosotros hemos visto en este grupo cómo ha avanzado la madurez de los alumnos para empoderarse del proceso educativo o de aprendizaje. Porque al principio prácticamente les teníamos que decir, proponer las actividades, porque si no solo querían estar en la computadora jugando o jugando en el parque, ¿no? Pero el truco aquí, o para que funcione, también está en que el guía pueda observar en los intereses iniciales del niño oportunidades para aprender algo. Y entonces así ya se va haciendo más natural y el niño poco a poco ya piensa un día antes, al otro día, qué va a querer, porque dice, ay, mañana voy a tener espacio, en la tarde ve una película o habla con sus papás de un tema interesante, y entonces ya empieza a pensar en que va a querer aprender eso en el tiempo de autodirigido, en la computadora, con un guía, y entonces ya así se va preparando esta cultura de empezar a aprender todo el tiempo. Exactamente. Y bueno, pues ahora sí nos vamos a ir un corte, Jeremy, y ahorita regresamos con este tema tan interesante de el aprendizaje autodirigido. Volvemos. No le cambies, en un momento volvemos a Educambiando. Son las 12:23. A pesar del nombre que presenta, el Descabezadero es un paraje natural en la cuenca del río Actopan, que precisamente es donde se encuentra el nacimiento de dicho río, creando una caída de agua que resbala por rocas rodeadas de una exuberante vegetación, pues el río llega a este punto después de correr por dentro de las montañas para brotar y caer hacia la poza, que será el inicio del cauce de este emocionante río, pues se ha convertido en uno de los lugares ideales para practicar descenso de río. Los locales cuentan que antes aquí se llegaron a practicar sacrificios con tribus indígenas, de ahí su nombre, el Descabezadero. Sin embargo, todo esto pertenece a la tradición oral que enriquece la cultura de la zona, quienes están muy contentos de mostrar sus riquezas naturales. Ubicado a tan solo 1 hora aproximadamente de Jalapa, la capital del estado, el Descabezadero es un punto de partida de muchos de los servicios de deportes extremos que ofrecen en el área, como son el rapel, la tirolesa y el rafting. Conexión Veracruz. Todas las voces. Sintonízanos en www.conexionveracruz.com.mx. Búscanos en Twitter como @radioconexiónb y en Facebook como Conexión Veracruz Radio. Mente y emoción en conexión. Es un programa que busca aproximarte a todos los fenómenos de nuestra mente que repercuten en tus emociones. No te lo pierdas todos los viernes a las 8 de la noche por esta estación y en www.conexionveracruz.com.mx. Ubicado al norte del estado, Álamo Temapache es una región de Veracruz cuya principal actividad económica es la producción de naranja. Es por ello que en esta región se celebra la Fiesta de la Naranja, festividad muy representativa que trasciende desde el año 1945 y cuya más grande tradición es la carrera del colotero, que consiste en una competencia en la que los participantes avanzan con una canasta de naranja en la espalda hasta el final del trayecto. El nombre de Álamos se deriva de la gran cantidad de árboles de esta especie que existe en los márgenes
manglares del río Pantepec. El platillo regional por tradición es el zacahuil, propio de la Huasteca. Se acostumbra a guisarlo usando un cerdo entero, el cual, después de ser adobado con una mezcla de chile ancho, chipotle, tomate, cebolla, vinagre y condimentos, es envuelto en una hoja de plátano y cocido en horno de barro. Son las 12:26. Respira, siente, escucha, conéctate. Conexión Veracruz, Sistema Estatal de Noticias. Todas las voces. Educambiando, educación útil para la vida. Y bueno, amigos, ya estamos aquí de regreso en nuestro programa Educambiando y les recordamos a las personas que nos acaban de sintonizar que hoy estamos hablando del aprendizaje autodirigido y que pueden sintonizarnos a través de www.conexionveracruz.com o mandarnos un inbox a Educambiando México o llamarnos al 237-0000 aquí en vivo en la cabina. Y pues, bueno, sí, ¿en qué nos quedamos, Jeremy? Bueno, medios hay muchos para contactarnos y nos quedamos hablando, pues sí, ya hablamos de los beneficios del aprendizaje autodirigido, de cómo esto impacta en el niño, su responsabilidad para tomar decisiones, para ellos ya hacerse cargo de su aprendizaje de acuerdo a sus intereses y capacidades. Pero pues bueno, apenas vamos a hablar de cómo ponerlo en práctica en un aula, por ejemplo. Cómo empieza a gestarse el aprendizaje autodirigido después de haber llevado una vida de aprendizaje dirigido, ¿no? Una vida sedentaria. Una vida sedentaria de dirección impuesta. Pues bueno, también yo creo que ya habíamos tocado un poco este tema. Todo empieza también con el diálogo en los niños, que es donde se empiezan a generar las asambleas. Uh-huh. Las asambleas son parte, yo creo que el corazón del aprendizaje autodirigido, porque ahí es donde el guía o los guías y los estudiantes, que también pueden ser guías, se ponen de acuerdo en qué van a hacer. O sea, se rompe por completo la administración de que de arriba te dice qué hacer y ya los de abajo hacen caso. Aquí todos son un círculo de diálogo y entonces exponen sus intereses. Si quieren, pueden ser intereses muy fijos, también depende mucho de la madurez del niño. Uh-huh. No importa la edad, sino la madurez. Hay niños muy pequeños que tienen muy clara su idea de que yo quiero estudiar música, o yo quiero pintar, uh-huh, o yo quiero leer un cuento. Y los mayores a veces no encuentran tan rápido estas aficiones, pero lo importante es de que se empiecen a hacer grupos de empatía de actividades. Que si uno dice, bueno, yo quiero aprender acerca de que de repente a los niños de la primaria les causa mucho interés los fenómenos climáticos, uh-huh, así como de, yo quiero ver sobre torbellinos, ¿no? Y cosas así. Entonces ya el guía debe tener como herramientas para que los alumnos puedan acceder a esta información. Libros, dispositivos electrónicos conectados a internet, o si alguien sabe, también se pueden compartir cosas, porque a veces no hay pues medios de información, pero a veces todos tienen un poquito, ¿no? De repente alguien dice, sí, mi tío me contó que los torbellinos se forman por tal. Y así poco a poco todos vamos construyendo el aprendizaje. Sí, y fíjate, por ejemplo, hablando de cómo iniciar, ¿no? Cómo desintoxicar un poco este proceso, uh-huh, que viene viviendo el niño para que él pueda, pues, sugerir e interesarse sobre todo por el aprendizaje. Pues creo que eso al principio es un poco difícil, como lo decías, uh-huh, el que el niño se empiece a ser responsable. Y creo que estas asambleas pues son una parte principal para el aprendizaje autodirigido. Desde que el niño hace conciencia de que va a estar en una mesa redonda, digamos, hablando con los demás niños, y que primeramente tiene que aprender a escuchar, tiene que aprender a respetar turnos. Porque no todos hablan al mismo tiempo y no todos dicen las ideas al mismo tiempo. Todo lleva un orden. Y entonces una de las habilidades que más se desarrolla es las habilidades sociales. Entonces aquí el niño primeramente, antes de
de ya empezar a decidir qué quiere hacer, es escuchar las opiniones de los demás también. Esperar turnos. Hablábamos hace ratito de las herramientas. Una de las herramientas muy importante en el aprendizaje autodirigido que hemos aprendido es con qué dinámica van a empezar a hablar. ¿Qué dinámica van a utilizar para saber que fulanito quiere hablar primero y después va Juanito y después va Pepito? Y entonces ellos tienen que, así es como se van interesando y se van haciendo respetuosos de cuando el otro compañero habla. Entonces, bueno, nosotros tenemos una dinámica que se llama popcorn, y que es cuando alguien quiere tomar la palabra, dice la palabra pop y entonces expresa lo que quiere decir. Cuando termina, dice corn, y entonces el siguiente, ya quien tenga ya la idea, sigue, y así cada uno. Entonces, desde ahí primero vamos cambiando como la dinámica de clase. La dinámica de clase, porque ahí todos van a hablar, todos van a ser escuchados y todos van a proponer algo, ¿no? Desde un principio, ahí es como, bueno, aparte de otras habilidades como la cultura de la paz y otros valores que queremos desarrollar en ellos, pero bueno, entrando así directamente a lo que es el aprendizaje, a través de esas asambleas es como primero deciden, bueno, hoy qué quiero hacer, de qué me dieron ganas hoy de investigar, porque aparte pueden ser proyectos largos o pueden ser proyectos que se concreten ese mismo día, ¿no? Por eso en la pizarra, esa herramienta que es el pizarrón de poner para hoy haciendo y terminando, puede ser que sea algo tan práctico que lo desarrolle en una sola sesión. Creo que tenemos que hablar más del hoy haciendo y terminando. Bueno, en el aprendizaje autodirigido es importante que el guía conozca herramientas o estructuras para trabajar en equipo. Si el guía no conoce estructuras para trabajar en equipo, se va a hacer un verdadero desorden, porque todos van a querer opinar, hablar, decir cosas al mismo tiempo, empezar a hacer cosas, y el guía no se va a dar abasto para escuchar a todos ni para resolver a todos, y va a pasar lo mismo que siempre, que algunos quedan relegados. Es muy importante que el guía se empiece a, pues sí, empapar, porque hay muchísimas estructuras. Sí, hay muchas está dinámicas. El popcorn, está el de que avientas un hilo y a ver quién empieza a hablar. O la pelota y vas saltando la pelota. La papa caliente, a la derecha, o si es más práctico, a veces, si todos están de acuerdo, que hay un mediador que determine conforme vayan levantando la mano el orden de conforme van hablando. Y sabes que también tiene que ver el número de chiquitos que estén, porque si son muchos, si se hace un solo círculo, una sola asamblea, pues va a tardar años. Muchísimo de que todos hablen, ¿no? Entonces se puede dividir también de acuerdo a los facilitadores que se tengan, pues dividir por equipos, y entonces todos están haciendo la misma dinámica al mismo tiempo, y eso hace que se agilice la asamblea. Sí, es que a esto vamos. El guía debe estar preparado con dinámicas, con estructuras sobre todo, para poder trabajar el autodirigido. Y bueno, aquí les vamos a dar unas 3 herramientas básicas. La primera es la asamblea, al inicio y al final de las actividades. Al inicio para ponernos de acuerdo, y al final pues para expresar si cumplimos las metas, si no lo hicimos, si hubo problemas o si todo estuvo perfecto. Es como la autoevaluación. Esa es la autoevaluación diaria, ¿no? Que siempre se evalúa el día y las actividades. De ahí la siguiente herramienta es este pizarrón del que hablas, que puede ser pizarrón, pizarra, tabla. Un lugar en donde los niños... Post-its, sí, tablitas con nombres, etiquetas. El punto es de que los niños puedan tener sus nombres en el pizarrón en una tabla donde esté estructurado de la siguiente manera: una hilera, como una fila, que esté el espacio de para hoy, o sea, qué actividad vamos a hacer hoy. Las intenciones. Son las intenciones del día. Cada niño pone si quiere jugar fútbol, si quiere armar un rompecabezas, si quiere pintar o lo que sea que quiera hacer, ahí lo pone. Después, ya que están todas las intenciones, los niños ven si hay tiempo suficiente para todo lo que quisieron, o si es posible, porque tal vez alguien pueda decir, bueno, yo quiero jugar escondidas, pero nadie más quiere jugar escondidas, entonces no podría jugar a menos que quiera jugar solo. Y de repente dices, bueno, entonces el niño dice, hoy no juego escondidas, o convence a otros, entonces así se va haciendo una dinámica. Después está el espacio de haciendo en la misma tabla, que ahí es en cada horario, mueves tu post-it de tu intención y la colocas en lo que vas a hacer de tal a tal hora. Y luego está el espacio determinado en donde pones tu post-it o escribes lo que ya hiciste de todas tus intenciones. Supongamos un ejemplo. A ver, Abby,
¿Cuáles son tus intenciones para hoy? Para hoy, hacer la para comida. Hoy, limpiar el camino. Pues, a ver, digamos una así muy... Organizar mi semana, la próxima semana. Organizar tu semana. ¿Qué más? Dite unas 3. Llevar a mi hija a sus clases de música. Y tener todo listo para nuestra charla de hoy, ¿no? De las 7 de la tarde. Ah, claro. Entonces, por ejemplo, en tus intenciones hay una que me involucra a mí directamente. Entonces, yo anotaría mis intenciones también, pues preparar lo de la charla para hoy, ¿no? Y entonces, si hubiera más personas interesadas en eso, se van a anotar ahí contigo y se va a abrir un grupo. Entonces, le tenemos que dar 1 hora a esa actividad. Delimitar, bueno, eso lo hacemos en 1 hora. Y entonces, así se va haciendo el plan de clase. Y de repente las otras 2 actividades digas, bueno, pues a mí me toca hacerla sola de tal a tal hora y ya tú te irás a tu actividad y yo permaneceré con mis intenciones. Aquí también, para lo que el guía tiene que estar preparado es para que se hagan grupos de intereses. Esto quiere decir que el grupo unisolo desaparece prácticamente por completo. Es raro a veces que todos quieran estar en la misma actividad, a veces no. Quizás sí la mayoría, pero hay unos 3 o 4 que prefieren hacer otra cosa. Entonces el guía debe estar preparado con ayuda, con disposición, para poder atribuir a los demás atención. Claro, porque hay diferentes actividades simultáneas, ¿no? Actividades como a veces los intereses pues se separan. Hay unos que están haciendo en arte, otros que están haciendo carpintería, otros están editando un video, y entonces es ahí donde hay o varios facilitadores o el propio guía pues va haciendo como buscando sus propias herramientas para poder cubrir esas áreas. Y esto es bueno cuando se hace en forma grupal, pero recordemos que también se puede hacer de forma individual, claro, ¿no? En casa, inclusive hasta para tu vida personal, para ¿no? Profesionistas, para organizar tu vida. Para organizar tu vida, haces aprendizaje autodirigido. Dices, a ver, ¿cuáles son mis metas para hoy? ¿De qué hora las voy a hacer? Y al final tienes un resultado. Exacto. Y bueno, ya regresando a lo del aprendizaje en grupo, pues bueno, ya cuando se van ya se van haciendo los grupos, digamos, de acuerdo a los intereses y que quieren hacer alguna actividad, pues bueno, ya entonces el guía o los mismos niños se van organizando. Y sobre todo, ¿sabes? Porque es bien importante que si es algo que ellos quieren hacer realmente, no tienes que estar todo el tiempo sobre ellos. Sí, casi que lo hacen solo. Eso sí lo hemos descubierto. Es una característica, porque claro, es algo que están haciendo con gusto, es algo que surge de sus intereses y que por lo tanto le dedican la atención que debe de ser. No es como alguien, oye, tienes que hacerlo, no, lo está haciendo porque quiere. Él quiso hacerlo. Y ¿sabes qué también hemos notado en estos 6 meses de aprendizaje autodirigido? De que los grupos multigrado funcionan muchísimo en el aprendizaje autodirigido. ¿Qué son los grupos multigrados? Son grupos que no están divididos por edades en grados, como primero, segundo, tercero, cuarto, quinto y sexto, como los conocemos. Están mezclados. Puede haber chicos de 5 años junto a chicos de 10 o de 13. O sea, se mezclan tanto las edades y los intereses que los chicos ayudan a los pequeños también dan ideas, y al final todos somos guías. Cuando te das cuenta, ya no recae en el maestro la responsabilidad de que el ciclo de actividades continúe. Los mismos niños se organizan, se atribuyen responsabilidades, y cuando te das cuenta hay un grupo de niños pintando solos. Se pasan la pintura, se ayudan entre ellos. Fíjate que ese punto es, para mí como profesional de la educación, ha sido uno de los que más me ha impactado, porque los grupos multigrado, bueno, pues generalmente solo les toca a quienes están pues muy lejos en comunidades y tienen que atender a chiquitos desde primero a sexto, ¿no? Pero en una realidad de la ciudad, pues eso no existe. Cada uno va de acuerdo a su grado y a la edad que le corresponde. Entonces es bien difícil que tu mente, cuando ya ha sido preparado como para esta estructura, diga, bueno, pero ¿cómo va a estar un niño de 6 años trabajando con un niño de 15? O con un niño de 12 que tienen intereses pues completamente diferentes. Y capacidades distintas. Y esa ha sido una de las cosas que para mí pues me ha dejado muy impactada, ver cómo chiquitos desde 5 años, por ejemplo, en un taller de carpintería, han estado en módulos, ¿no? Trabajando todos juntos y no existe ninguna complicación. Como
los intereses convergen en un punto y bueno, los más grandes tienen más paciencia con los más pequeños le piden ayuda a los más grandes y aparte como el estar con los más grandes como que los hace sentir también como ya grandes a ellos, ¿no? De alguna manera, entonces adoptan otra actitud, exactamente. Es que sí, esto es muy enriquecedor. Lo que son los grupos multigrados, trabajar en grupo en autodirigido es más satisfactorio que, bueno, depende de la experiencia de cada quien, pero tiene otros beneficios que a veces en individual, pues a veces no se tienen, porque en individual tú tienes que buscar tu guía. Puedes ir a un centro de talleres, puedes encontrar tutoriales en internet, puedes preguntarle a tus conocidos, pero en un grupo tienes como más respaldo porque hay muchas mentes que saben diferentes cosas. Exacto. Y hay diferentes intereses. También para cuando no se te ocurre nada, pues vale más escuchar los intereses de alguien y dices, bueno, creo que se me haría interesante probar qué es, y así vas descubriendo nuevas capacidades que antes ni siquiera sabías que te apasionaban. Por ejemplo, un niño que me dio mucha curiosidad, nunca había estado en carpintería, creo que no tenía idea de lo que podía hacer, y una vez entró curioseando con otros niños más grandes que ya estaban cortando y haciendo ahí cosas, y descubrió un mundo, dijo, órale, quiero hacer esto siempre. Y eso no se descubre solo si no tienes quien te esté mostrando nuevas cosas. Claro, pues le apasionó, ¿no? Le apasionó esta actividad, y que a lo mejor él no sabía que tenía también esa cualidad para hacerlo, esta destreza, ¿no? Para manejar estos instrumentos. Pero bueno, vamos ahora a un corte y regresamos con más del aprendizaje autodirigido. No le cambies, en un momento volvemos a Educambiando. Son las 12:42. Torito veracruzano. Oriundos del Sotavento, zona que va del puerto hasta el sur de Alvarado, Veracruz. Los toritos son una bebida hecha con alcohol de caña saborizado con frutas naturales. Su nombre contiene parte de la historia de la región y se remota a la época en que los trabajadores que cortaban la caña de azúcar pasaban arduas jornadas de trabajo. Para aguantar, hacían preparados de frutas a las cuales agregaban alcohol y con las cuales se sentían fuertes como toros. Hoy en día, el torito se ha pulido en su preparación y es muy popular en todo Veracruz. Lo hay de todo tipo de sabores, desde frutas exóticas como la guanábana, jobo, nanche, coco, hasta de café, cacahuate o nuez. A pesar de la dulzura de su sabor, no debes fiarte. Detrás de esta explosión de sabor y frescura, existen varios grados de alcohol de caña. Probar un torito remite a los paisajes del río Papaloapan, a un paseo por las calles provincianas de Tlacotalpan, pueblo mágico y sede del son jarocho, o a una caminata nocturna por el malecón del puerto de Veracruz. A pesar de tener el sabor de la provincia mexicana, esta bebida se promociona actualmente en países como Francia, El Salvador, Panamá y España, en donde han tenido gran demanda. Conexión Veracruz, todas las voces. Conexión Veracruz, todas las voces. Sintonízanos en www.conexionveracruz.com.mx. Búscanos en Twitter como @radioconexiónb y en Facebook como Conexión Veracruz Radio. ¿Sabías que el tabaco se ha mostrado como un claro factor de riesgo de la enfermedad del Alzheimer, al igual que las dietas grasas? Por otra parte, pertenecer a una familia numerosa también parece influir en el riesgo de Alzheimer. Son las 12:44. Respira, siente, escucha, conéctate. Conexión Veracruz, Sistema Estatal de Noticias. Todas las voces. Educambiando, educación útil para la vida. ¿Qué tal? Buenas tardes, pues ya estamos de regreso aquí en nuestro último bloque del programa Educambiando. Ya nos vamos despidiendo. Sí, estos programas se nos van muy rápido, ya vamos a pedir 2 horas. Bueno, nos quedamos platicando
acerca de las 3 herramientas necesarias para hacer aprendizaje autodirigido. Ya hablamos de que la primera son las asambleas, el momento en el que se pone de acuerdo todo el grupo de cómo vamos a aprender, qué vamos a aprender, cómo lo vamos a hacer y cuándo lo vamos a hacer. De ahí, la otra herramienta es el cuadro de intenciones, que es en donde cada quien enfrente de todos expone sus intenciones y todos se van organizando y administrando los recursos con los que cuentan en el aula, la escuela o el centro donde se encuentren. Y la tercera herramienta, que es de la que vamos a hablar ahora, es de el sistema de evaluación, que aquí recae en el mismo alumno. El guía le ayuda a prepararle un esquema, pero en realidad el niño es el que se autoevalúa y determina si consiguió los resultados que él estaba buscando desde un inicio o en qué porcentaje lo consiguió. Sí, y sobre todo que bueno, es bien difícil poner un número, ¿no? Claro. No, el alumno no se va a poner. Hemos hecho ese ejercicio, así si tuviéramos que ponerle una calificación, ¿qué le pondrías hoy a lo que hiciste? ¿Te gustó? ¿No te gustó? Y sí hay niños que, bueno, no, pues yo me puse un 7, yo me pongo, según niños, por ejemplo, que han estado escolarizados y que tienen noción más o menos de lo que es ponerle un número. Chiquitos que nunca han ido es como, no sé, ajá, ¿no? ¿Cómo podría ponerle un número? ¿No? Claro. Es difícil para ellos. Entonces, bueno, mucho de la autoevaluación también se centra en la asamblea final, ¿no? Cuando todos volvemos a reunirnos, cuando todos se vuelven a reunir y entonces es, bueno, ¿qué hiciste hoy en tu pizarra? Tus intenciones para hoy, ¿las hiciste, las terminaste? No, pues yo no pude terminar porque tuve esta complicación. Bueno, ¿cómo lo vamos a resolver? ¿Lo vas a terminar mañana? ¿Cuándo lo vas a terminar? ¿Para cuándo lo vas a programar? Para que las cosas no se queden inconclusas y ellos siempre se acostumbran a que lo que inician lo tienen que terminar, ¿no? Entonces siempre es como, bueno, hoy no lo pudiste terminar, si así fue, pero mañana entonces continúa con la actividad para que tú ya sepas que en un determinado momento tienes que terminar lo que empezaste. Y bueno, ya ellos mismos se van autoevaluando de, bueno, ¿por qué no lo pude hacer? A lo mejor son cuestiones que estuvieron ajenas a mí, o a lo mejor yo mismo propicié que no se pudiera terminar, ¿no? Claro, es que también hay que generar material de evaluación, es decir, el niño debe ir haciendo registros de lo que hace. Exacto. Al final del día escribe, o bueno, los que ya están avanzados en tecnología del aprendizaje, que ya los niños tienen su propio blog, donde van subiendo todas sus evidencias, fotos, escritos, videos o demás material. Sí, fíjate que esto de los videos es bien interesante porque los más chiquitos, que generalmente son los que les da pena, ¿no? Dentro de pasan como por cierta etapa en que dicen, no, pues yo lo escribo lo que hice, ¿no? Yo autoevalúo de esa manera. Y bueno, los que no saben escribir, pues van empezando. Pero llega un determinado punto en que dices, hoy quiero grabar. Hoy quiero hacer un video, de lo que hice. Todos van pasando por esa etapa y bueno, tiene también mucho que ver en el desarrollo de sus habilidades lingüísticas. También ya se sienten también, y de su seguridad, porque ya se sienten también como con más confianza de estar frente a una cámara y hablar enfrente de ella, ¿no? De expresarse con elocuencia, no les da pena. Y también hay, bueno, una herramienta más que en realidad nosotros la hemos descubierto y que es muy importante mantener acuerdos con los niños, porque aquí los reglamentos y los estatutos pues ya no funcionan tanto. Eso funciona cuando hay alguien que hace una ley, pero cuando es un grupo, un consejo de personas, que en este caso son niños, pero que tenemos que empezar a verlos como individuos. Ya el guía tiene que empezar a ver al niño no como, ay, el niño, él me va a obedecer. No, sí. A ver, vamos a escuchar al niño y entre todos vamos a poner acuerdos. ¿Cómo nos vamos a organizar? ¿Qué pasa si alguien no escucha? ¿Qué pasa si alguien rompe algo? ¿Qué pasa si alguien agrede a alguien más? Sí. Y entre todos, de acuerdo al grupo, van a ir determinando en base a sus intereses qué es lo que quieren que se mantenga respetable, ¿no? Y todos van haciendo acuerdos. Por ejemplo, hubo una ocasión en que un niño perdía el control de sus emociones y golpeaba, gritaba, hacía cosas muy agresivas, y en lugar de ir a castigar, a reprimir, lo que se hace es preguntarle primero al individuo que expresa esto, qué está pasando, ¿no? Que se dé cuenta y que proponga una solución. Y por ejemplo, este niño
propuso una solución magnífica que a nosotros no se nos hubiera ocurrido, que era que cuando se molestara o se enojara y los demás lo vieran, le hicieran la señal de la paz, ¿no? Del amor y paz. Y ya se escribió en el pizarrón, porque él dijo, es que escríbelo para que todos se acuerden. Y ya todos sabían, ¿no? Y ya todos sabían que cuando lo vieran enojado o molesto, no tenían que acercarse a él porque les iba a soltar un golpe. Al contrario, tenían que hacerle desde lejos amor y paz, ¿no? Con las manos. Y eso iba a recordarle que tenía que tranquilizarse. Sí, como que me estoy exaltando, tengo que bajarle 2 rayitas. Me voy a bajar, le voy a bajar o me voy a salir a respirar. Entonces, estas ya son dinámicas que los mismos niños proponen. Y esto empieza a pasar cuando hablas con ellos, cuando les preguntas, oigan, ¿qué vamos a hacer? No les dices, se pelearon, a ver, hablen, arréglenlo o hagan esto y aquello. Más bien, oigan, ¿te parece bien que esto esté pasando? ¿Te quieres disculpar? Vamos a hacer... ¿Qué vamos a hacer? El niño ya tiene que empezar a dar respuestas y resolución a los problemas. Sí. El adulto tiene que dejar de resolverle la vida por completo a los niños. Y sobre todo que ellos mismos, ellos pueden proponer, pero también los demás del grupo, porque son una comunidad, ¿no? Y también les afecta, entonces también los otros chiquitos también proponen consecuencias, ¿no? Bueno, se puede hacer esto, y todos, es increíble cómo tienen soluciones que pues ni a los adultos se nos hubieran ocurrido, ¿no? Empieza ese punto de reflexión y decir, bueno, ¿cómo podemos solucionar y qué podemos hacer para que esto no suceda? Y entre todos se van desarrollando esas habilidades. Pues así es, la verdad que el aprendizaje autodirigido es un camino con muchísimo pues aprendizaje. Muchísimos beneficios. Pues es prácticamente volver autodidactas o volver a todas las nuevas generaciones responsables de su aprendizaje, de lo que quieren ser, de lo que quieren desarrollar, a lo que se quieren dedicar. Y bueno, ya para ir cerrando el programa, queremos contar la anécdota de la biblioteca. Ah, sí, fíjate que ese fue bien interesante. Una vez fuimos a la biblioteca, el grupo de chiquitos y grandes, y ya ellos ya tenían bien estructurado en sus intenciones del día qué es lo que querían ir a hacer a la biblioteca. Ya cada uno tenía a qué quería ir, ¿no? Entonces dijimos, bueno, ya nos organizamos, vámonos. Llegamos a la biblioteca y como ser un grupo pues numeroso, como que se les hizo raro y nos quieren dar una visita guiada, a la cual nosotros no íbamos ya. Prácticamente a fuerza, ¿no? Sí, oye, y no podemos solo pasar, no, es que tienen que venir los maestros. Ni siquiera nos preguntaron, ¿no? Solamente, son muchos, bueno, les vamos a dar la visita guiada, y desde ahí fue como, bueno, nosotros no veníamos a eso, ya hemos venido antes, ¿no? Entonces, bueno, está bien, bueno, tenemos que esperar ahí un tiempo hasta que nos atendieron, nos llevaron, desde que nos llevaron a la parte de niños, los chicos ya sabían lo que querían hacer, entonces se dispersaron, porque ya todos empezaron a sus intereses exactos, los más pequeñitos con los cuentos, los grandes se buscaron otro tipo de lecturas, y fue así como estar escuchando a la señora que con todo respeto pues estaba explicándonos cómo se manejaba la biblioteca, pero los chicos ya estaban metidos en lo que ellos querían hacer. Realmente nadie estaba ahí parada escuchando. Exacto, ¿no? Creo que la maestra se sacó de onda, como de ¿por qué nadie me está haciendo caso? Exacto, hasta que una de las chicas me dijo, oye, ¿vienen de otra actividad? Y yo, no, venimos del centro, pero ¿por qué están tan dispersos? O sea, no están poniendo como atención. Y le digo, pues lo que pasa es que ellos ya tenían un objetivo al que ya venían, ya ellos ya estaban, ya habían acordado a qué querían venir. No entonces, queremos esto. Sí, entonces fue así de, bueno, ¿cómo trabajan? Y cuando ya expliqué todo este proceso que hacíamos, dijo, paren ahí, ¿no? Estos chicos son autodidactas, déjalos a ellos, pues que se desenvuelvan y que vengan a hacer lo que ya querían hacer, ¿no? Entonces, para los chicos fue como extraño estar como escuchando toda la charla y de que, oigan, pero nosotros no venimos aquí, venimos porque queríamos a los libros y queríamos investigar ya sobre un tema. Y sí, a la chica le causó como un poco de conflicto de, a ver, pero ¿por qué no está? O sea, no sé, yo imaginaba ver a todos sentados inmovibles escuchando la historia del libro y de la biblioteca y de las fichas. Pero fue, no, ellos ya saben a qué quieren venir y qué es lo que van a hacer y cómo lo quieren hacer. Entonces fue esa como, ese entrar en shock, ¿no? Sí, en conclusión, los niños que están en un proceso autodirigido pues se comportan muy distinto a otros niños que van a la escuela pues normal que está estructurada como la secretaría, porque los niños con proceso autodirigido son muy autodidactas, son muy autónomos, toman muchísimas decisiones que a algunos adultos les causa conflicto que los niños tomen esas decisiones, así como de, ¿pero qué? ¿Él va a decidir lo que quiere hacer hoy?
¿En serio le vas a dejar? Pero y si solo quiere jugar, pues jugando vamos a encontrar una forma de que él aprenda. Entonces también es abrir un poco la mente, recordar que el aprendizaje es un proceso natural, no está limitado a una estructura fija ni sólida. Sí, es un proceso. Es un proceso que pasa, solo hay que encontrar pues la manera de hacerlo más saludable y sobre todo más adecuado a los intereses de cada individuo. Esa época en la que el aprendizaje se estandariza y todos tienen que saber exactamente lo mismo siempre, pues ya no funciona. No, eso ya está colapsando. Ya está colapsando, ya todos sabemos cosas diferentes, todos tenemos información distinta y desde chicos qué mejor que ya se vayan perfilando a enriquecer sus intereses y no a llenar su tiempo y su creatividad con temas que alguien más les está imponiendo. Exacto. Y bueno, amigos, pues hemos llegado ya al final de este programa y yo creo que vamos a tener una segunda parte, sí. Porque hay mucho material todavía de dónde compartir y pues muchas dudas que resolver. Sí, del aprendizaje autodirigido. Pero si alguien está interesado en un poco más en cómo se maneja, simplemente con la curiosidad de saber cómo se podría llevar esto, pues los invitamos a visitarnos al Centro de Educambiando en Antonio Mella número 1, entre Belisario Domínguez y Luxemburgo. O nos pueden contactar. Y pueden llamarnos al 186-3394 o vía WhatsApp al 2281-437010. Y bueno, ahí resolveremos todas sus dudas, inclusive podemos invitarlos a una mañana de aprendizaje autodirigido, claro, para que ustedes puedan experimentar, ahora sí verlo con vivo, sus propios ojos cómo se desarrolla. Y pues bueno, Abigail, fue un gusto estar en esta emisión más contigo. Esperamos continuar con ustedes pues compartiendo todos las experiencias, los saberes, todo lo que vamos pues averiguando en este camino del aprendizaje, y sobre todo también invitamos a papás, a familias, a facilitadores y a directores de otras escuelas a empezar a entrar en diálogo y en reconsideración de lo que es el sistema educativo actual. Porque es cierto que pues bueno, ha funcionado hasta ahora, ha habido profesionales y bueno, estamos aquí, fuimos a la escuela, pero también es cierto que es un sistema con muchísimas deficiencias y que bueno, está en nosotros, en las familias, en los guías y en los que llevan la educación. Empezar a generar cambios, empezar a hacer adecuaciones al sistema para que se vuelva más amigable, más propio de las problemáticas actuales y de las características de las generaciones actuales. Exacto. Y pues bueno, Abby. Pues bien, bueno, ahora sí, pues ya nos vamos y les damos gracias a los chicos en la cabina, muchas gracias. Y nos escuchamos el próximo viernes aquí en nuestro programa Educambiando. Muchas gracias, Jeremy. Nos vemos en la próxima. Nos vemos. Un programa integral